Continuamos en el grado de Filosofía. Estamos en la UNED, hablando de Teoría del Conocimiento, el primer apartado. Y estamos dentro del tema 7. El empirismo y la experiencia como origen del conocimiento. Hagamos una introducción en cuanto a las características fundamentales del empirismo. La filosofía empirista puede caracterizarse por defender dos proposiciones fundamentales. Una, que todos nuestros conocimientos se originan en la experiencia. Y dos, que el modo de relacionarse entre sí, las percepciones para constituir nuestro conocimiento del mundo, está determinado también por la experiencia. En cuanto a la primera, diremos que lo que se quiere sostener con esta tesis no es que nuestro conocimiento se origine en el contacto mismo de nuestro sentido con las cosas, sino que entre los contenidos de nuestra conciencia hay unos, las sensaciones, que son los primeros en el tiempo y también en lo que respecta al valor cognoscitivo. Y en cuanto al segundo punto, que esto afecta de modo especial a las cuestiones de hecho en las que la relación sujeto-predicado es establecida por la experiencia y no por la razón. Y son nuestras experiencias pasadas las que nos aseguran que cada mañana saldrá el sol. En consecuencia, la ciencia deberá basar su método en un control de la observación de los hechos de la experiencia. Con estas dos tesis programáticas, el empirismo inglés se enfrenta sobre todo a la tradición metafísica aristotélico-escolástica y a su concepto de abstracción, frente a la que inaugura una nueva comprensión del conocimiento. Pero también se opone al innatismo de la metafísica racionalista, aunque el empirismo participa de algunas consignas metodológicas ya expresadas por Descartes. Por ejemplo, también los autores empiristas se proponen en no admitir como verdadera cosa alguna como no se sepa con evidencia de lo que es. Es cierto que ellos entienden por evidencia algo bien distinto de lo que entendería el sistema cartesiano, pero es cierto también que la crítica empirista a la metafísica se realiza bajo el mismo imperativo de rigor y de fidelidad a los propios supuestos metodológicos que pudo tener Descartes. La característica fundamental del empirismo inglés es, en definitiva, su pretensión de fundar todo conocimiento en la observación de los hechos reales de la vida anímica. Frente a toda suerte de especulaciones y disputas metafísicas, considera preciso decidir qué es capaz, en general, de entendimiento humano. Y esto solo es posible determinarlo mediante un minucioso análisis de las fuentes de donde emana el conocimiento y del proceso por obra del cual se genera. Se pone así la teoría del conocimiento en el lugar preferente de los intereses filosóficos, quedando reconocida, al mismo tiempo, la psicología empírica como última y definitiva instancia a la que recurrir. El alcance de las representaciones humanas debe ser, pues, juzgado desde un punto de vista genético. La ciencia empírica del alma se convierte en fundamento de toda concepción filosófica del mundo, y esto es lo que lleva a una crítica de los fundamentos de la metafísica anterior. La relación entre empirismo y racionalismo es que la metafísica escolástica va a ser objeto de las críticas del empirismo inglés, sobre todo su teoría del conocimiento, que sigue manteniendo una concepción de la ciencia como saber de verdades metafísicas a través de la abstracción. Pero la radicalidad y amplitud de esa crítica va a abarcar prácticamente todo el conjunto de fundamentos en los que se sostenía la filosofía tradicional: la categoría de sustancia como unión de esencia y existencia, la ordenación del mundo en función de relaciones de casualidad, causalidad, la concepción del hombre como identidad metafísica a pesar de sus cambios, y Dios como clave última de sentido. Y con la nueva metafísica, es decir, con la metafísica racionalista, se va a polemizar en relación con el valor de un conocimiento universal y abstracto, la eficacia de un método deductivo, la validez de la noción de sustancia, que ahora sería la res cogitans, o la res extensa, y la demostrabilidad de la existencia de Dios. No se pueden minimizar, no obstante, los aspectos comunes existentes entre empirismo y racionalismo, derivados de hecho de que ambos movimientos, también el empirismo, se desarrollan a partir del principio con el que Descartes inaugura la filosofía moderna, a saber, la exigencia de partir, en toda empresa filosófica, de la conciencia y sus contenidos. El cogito cartesiano no es solo el modo de encontrar un fundamento incuestionable al conocimiento en el sistema cartesiano, sino también el punto de partida para la filosofía en general. Y es bien sabido que el yo que se afirma es un yo que piensa, es decir, una conciencia, que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, que al final
que afirma y que quiere y no quiere, y también imagina y siente. En los filósofos empiristas, el supuesto fundamental desde que se desarrolla su filosofía y aquello a lo que se dirige su estudio son los datos de la conciencia. La influencia del cogito cartesiano en el empirismo inglés condiciona que también para estos filósofos la tarea de la filosofía ya no va a ser tanto conocer cómo son las cosas, sino cómo llega el sujeto a poseer una imagen del mundo y si esto es posible. En la filosofía de Descartes, el conocimiento del mundo externo se vuelve problemático, una vez invalidados los elementos aristotélico-tomistas en los que este conocimiento se apoyaba, y de ahí que Descartes se vea obligado a recurrir a otra metafísica, que será más platónica y agustiniana que aristotélica y tomista, y que se apoyará por ello en la realidad de las ideas y en la intervención de un Dios que regula el mundo y nos ilumina. Lo destacable del empirismo inglés, heredero directo de la tradición nominalista, radica en que también rechazará esta nueva metafísica, sobre todo Hume, que es un máximo representante. Del naturalismo diremos que se utiliza este término para calificar aquellas filosofías que no admiten la existencia de ningún tipo de realidad al margen de lo natural. Los diferentes tipos de naturalismo están en función del concepto que se tiene de naturaleza, que es el criterio último para determinar lo que pueda ser el bien moral, la justicia social, la verdad en el ámbito del conocimiento o la belleza en el arte. En la antigüedad pueden considerarse naturalistas el mecanicismo altomista de Leucipo y Demócrito, el materialismo de Epicuro y el panteísmo vitalista de los estoicos. El predominio del cristianismo durante la Edad Media hace retroceder estos planteamientos al ser considerado el naturalismo, en especial en su versión epicureísta, como exponente máximo de doctrina anticristiana, al negar la existencia de Dios y de lo sobrenatural, la creación, la inmortalidad del alma, la verdad de la revelación, etc. Pero en el Renacimiento vuelve a resurgir por obra de pensadores como Bruno, Telesio y Campanella, que reaccionan así frente al teocentrismo medieval que hace del Dios cristiano el punto de tolerancia absoluto de todo. La naturaleza se revaloriza como algo digno de ser estudiado por sí mismo sin que su valor dependa de su condición de creación divina. En correspondencia con esta actitud se produce también una afirmación del hombre como ser natural frente a la idea cristiana del hombre corrompido y caído por el pecado original, que solo por la gracia de Dios puede ser bueno y libre. La vigencia del naturalismo se prolonga después, sobre todo, en el ámbito del empirismo inglés, por obra de Hobbes y Hume. Un nuevo concepto de ciencia. Francis Bacon y Thomas Hobbes. Hablemos de Francis Bacon. Su significación filosófica radica en haber formulado la exigencia de que la ciencia debía abandonar las interminables discusiones conceptuales tal como la practicaban los escolásticos y convertirse en un saber de las cosas por experiencia, una vez purificada de los diversos ídolos que la falsean. Y debe, pues, practicarse la observación metódicamente y completarse con el experimento. El conocimiento científico, pues, debe ser esencialmente práctico y orientarse al dominio de la naturaleza. En Bacon se manifiesta el antropocentrismo renacentista y la confianza en la capacidad del hombre para dominar la naturaleza. El instrumento adecuado para este dominio es la ciencia. Esta es la idea que le lleva a oponerse a Aristóteles, tanto en la concepción de la ciencia como en la cuestión del método adecuado. La concepción baconiana de la ciencia no resulta relevante si se la compara con los logros científicos y metodológicos conseguidos en su propia época por Tycho Brahe, Kepler y Galileo, pues Bacon desconoce la importancia que las matemáticas poseen en la formulación de las leyes y teorías científicas, como también desconoce el papel que la imaginación creadora desempeña en la formulación de hipótesis. De hecho, el método que realmente ha utilizado y sigue utilizando la ciencia no es el propuesto por Bacon, a la acumulación de datos y manejo de los mismos por medio de tabla, sino el impulsado por Galileo, la formulación de hipótesis, deducción y experimento. El mérito de Bacon, sin embargo, está en su notable crítica de los prejuicios que impiden el progreso científico y en su confianza en la ciencia como instrumento de dominio y transformación de la naturaleza. De la ciencia y el método, Bacon proclama como el método más adecuado para ocuparse de los hechos, la inducción, proponiéndose corregir en este punto a Aristóteles, que priorizaba la deducción. Con este fin, Bacon escribió Novum Organum Sciciarum. Aristóteles concebía la ciencia fundamentalmente como un conocimiento teórico, su fin era la contemplación de la verdad. Para Bacon, el conocimiento científico debe ser esencialmente práctico.
Tanto para Aristóteles como para Bacon, el método científico consta de dos elementos: el inductivo y el deductivo. El momento inductivo consiste en establecer principios o leyes de carácter general a partir de la observación de los hechos. Y el momento deductivo consiste en extraer conclusiones a partir de principios generales previamente establecidos. Bacon critica a los aristotélicos el uso que hacen y que hacían del momento inductivo, señalando que la inducción aristotélica no es sistemática ni rigurosa por las siguientes razones. Primero, no es sistemática. Y no es rigurosa. No es sistemática porque la recogida de datos se hace sin ningún criterio, amontonando casos particulares, sin determinar previamente cuáles son importantes y cuáles no. Y no es rigurosa porque los aristotélicos extraen las conclusiones generales con excesiva ligereza, a partir de pocos datos, y porque solo tienen en cuenta los casos favorables, sin preocuparse por analizar los que contradicen el principio general. Bacon también critica la preponderancia que el aristotelismo concede al momento deductivo sobre el inductivo. El aristotelismo crea solo una lógica de la deducción y no de la inducción. Para cubrir esta laguna hay que construir una lógica de la inducción, un sistema de reglas para el razonamiento inductivo. Causas del error. Antes de señalar el camino a seguir por el auténtico conocimiento científico, Bacon señala los factores que pueden impedirlo causando errores. Para Bacon, el entendimiento humano se halla normalmente ofuscado por prejuicios, a los que él llama ídolos, y que son las fuentes del error. Y distingue 4 tipos: los ídolos de la tribu, los ídolos de la caverna, los ídolos de la plaza pública y los ídolos del teatro. En cuanto a los primeros, los ídolos de la tribu o inclinaciones comunes a la humanidad, en general que empujan a interpretar erróneamente la naturaleza. Por ejemplo, la tendencia que existe en todo hombre a aceptar fácilmente como verdaderas las hipótesis y explicaciones que están más de acuerdo con sus inclinaciones, deseos, etc. La inclinación natural a desechar o pasar por alto aquellos hechos que contradicen las propias teorías. La tendencia a interpretar antropomórficamente la naturaleza, etc. En cuanto a lo segundo, de ídolos de la caverna o disposiciones individuales resultantes del propio carácter y de la educación recibida de las convicciones y las costumbres personales. Cada hombre, dice Bacon, en alusión al mito platónico, posee una caverna propia que distorsiona y desdibuja la luz de la naturaleza. En cuanto a los ídolos de la plaza pública o errores que provienen de la comunicación y el trato de los hombres entre sí, sobre todo los ocasionados por el uso del lenguaje, en 2 sentidos. Porque el significado de las palabras que usamos es a menudo impreciso, y porque la lengua común condiciona nuestra interpretación de las cosas. Y por 4 punto, los ídolos del teatro o errores que provienen de la aceptación de las opiniones de los filósofos antiguos, cuya autoridad se acepta acríticamente, basándose únicamente en el prestigio que social o históricamente se les reconoce. De la lógica de la inducción, diremos que el momento inductivo en el proceder científico va dirigido, dice todavía Bacon, al conocimiento de las formas o esencia de las propiedades físicas de los objetos. Podrían ser peso, calor, densidad. Y solo el conocimiento de estas formas o esencias sirve para formular leyes generales del comportamiento de los objetos que puedan manejarse como instrumentos de dominio y transformación. El método para descubrirlas parte de la observación de los hechos que debe registrarse en 3 tablas. La de presencia, de ausencia y de grados. La tabla de presencia en la que se registrarán cuidadosamente los casos en que aparece la propiedad cuya forma se busca. La de ausencia en la que se consignarán los casos en los que tal propiedad no aparece. Y la tabla de grados en la que se registrarán los casos en los que tal propiedad muestra variaciones de intensidad. La mera comparación entre las 3 tablas permite conocer la ley o forma de la propiedad que se investiga. Diríamos que al establecer los axiomas por medio de la inducción hay que buscar una forma de inducción distinta de la actualmente en uso. La inducción que procede por enumeración simple es algo pueril, concluye de forma precaria, se expone al peligro de una instancia contradictoria y se pronuncia generalmente a partir de un número de particulares más restringido de lo conveniente, e incluso según aquellos que están al alcance de la mano. Sin embargo, la inducción útil al descubrimiento y demostración de las ciencias y de las artes debe separar la naturaleza por medio de los debidos rechazos y exclusiones y finalmente concluir afirmativamente, tras tantas negaciones como sean precisas. Hablemos de Thomas Hobbes. Sus viajes por Francia e Italia le permiten conocer a Galileo, a Gassendi y a Descartes.
Aunque su primera orientación intelectual fue hacia las ciencias y las matemáticas, optó finalmente por dedicarse a la filosofía bajo la influencia de Francis Bacon. Debe ser considerado como uno de los primeros empiristas junto con el propio Bacon y más concretamente como el padre de la psicología de la asociación, pues trata de demostrar en relación al problema del origen de las ideas que las sensaciones suministran los únicos elementos de la conciencia y que gracias a su combinación se producen los hechos de la memoria y del pensamiento. Para Hobbes, el hombre es un ser enteramente sensible, atado a las sensaciones e impulsos del cuerpo. Con esta caracterización materialista, Hobbes se opone a la doctrina tradicional sobre la dignidad suprasensible del hombre que Descartes volvía a salvar con su distinción entre materia y espíritu. Fue esto lo que provocó las críticas a Hobbes de los platónicos ingleses Herbert de Cherbury y Cuthbert. Hobbes niega la existencia del alma y expone una moral utilarista y que considera el egoísmo como la principal motivación del hombre. Por tanto, la vida anímica, empírica, incluida las tres cogitans por Descartes y que nada tenía que ver en consecuencia con el mundo de los cuerpos, es algo en esencia, perteneciente al mundo de lo corporal. Representaciones y actividades volitivas, tal como son conocidas por la experiencia, son, en lo fundamental, actividades corporales. Si fuera de estas, se habla de un alma inmortal, de un mundo espiritual y de un espíritu divino. Todo eso debe relegarse al campo de la teología. La teoría científico-natural debe concebir todo el desarrollo de las actividades empíricas como un proceso mecánico en permanente nexo con las funciones corporales. A partir de esto, Hobbes trata de mostrar, respecto al origen de las representaciones, que las sensaciones suministran los únicos elementos de la conciencia y que merced a sus enlaces se van produciendo incluso los hechos de la memoria y del pensamiento. De análoga manera son concebidos en las actividades prácticas de la conciencia, el impulso de autoconservación y los sentimientos de placer y displacer, como los elementos a partir de los cuales se generan los demás sentimientos y actividades volitivas. En base a ello, Hobbes construye una historia natural de los afectos y pasiones de gran trascendencia. Para Hobbes, pues todas las sensaciones tienen su origen en la actividad sensorial. Y gracias al mecanismo asociativo puede explicarse el origen de los demás hechos de la conciencia partiendo de la vida sensitiva. Hobbes está contra la distinción cartesiana entre res cogitans y res extensa. Muy cierto es que el conocimiento de la proposición yo existo depende del yo pienso, según nos ha enseñado muy bien Descartes. Pero, ¿de dónde nos viene el conocimiento de la proposición yo pienso? No de otra parte, sin duda, sino de no poder concebir nosotros ningún acto sin su sujeto. Como el pensamiento sin una cosa que piense, el saber sin una cosa que sepa, el pasear sin algo que se pasee. Y de ahí parece seguirse que una cosa pensante es algo corpóreo. Pues parece que los sujetos de cualquier acción solo pueden entenderse considerándolos como corpóreos o materiales. Y esto lo ha mostrado él mismo, un poco más adelante, con el ejemplo de la cera, la cual, aun cambiando todos sus actos, como el color, la dureza, la figura y demás, sigue siendo concebida como la misma cosa. Es decir, la misma materia sujeta a todos esos cambios. Por lo tanto, puesto que el conocimiento de la proposición yo existo depende del conocimiento de la proposición yo pienso, y el de esta última, de que no podemos separar el pensamiento de una materia que piense, parece que debe inferirse que una cosa que piensa es más bien material que inmaterial. John Locke dice que todo nuestro conocimiento se origina en la experiencia. La concepción empirista del conocimiento. En su ensayo sobre el entendimiento humano, en el 1690, Locke sitúa en el primer plano de la discusión filosófica la problemática del conocimiento, poniendo en marcha la gran contienda en torno a sus fundamentos, certeza y límites, que va a marcar la especulación de los siglos XVII y XVIII. Leibniz le responde en 1704 con sus nuevos ensayos. Berkeley escribe en 1709 su tratado sobre los principios del conocimiento humano. En 1748 aparece la obra de Hume, Investigación sobre el entendimiento humano. Y en 1781 intentará Kant resolver definitivamente el problema con su crítica de la razón pura. Sensación y reflexión. La tesis de que todos nuestros contenidos de conciencia tienen su origen en la experiencia se enuncia de manera explícita al comienzo del segundo libro del ensayo sobre el entendimiento humano, de Locke. La experiencia es el fundamento de todo nuestro saber, y de allí es
donde en última instancia se deriva. Nuestro entendimiento obtiene todo el material de su conocimiento de las percepciones de los objetos sensibles externos y de la actividad interna de nuestra mente, percepciones sobre las que reflexionamos y con las que pensamos. Y si el objetivo que se propone Luke es estudiar el origen y el alcance de las ideas con las que opera el entendimiento, con esta tesis no solo indica la orientación en la que va a llevar a cabo ese estudio, sino que determina también con qué método lo va a hacer. En este punto de partida, no solo la afirmación de una tesis básica, sino también la afirmación del método, camino que va a seguir Luke en orden a cumplir el primero de los objetivos de su obra, a saber, determinar el origen y alcance de las ideas que el entendimiento posee. Y por ello concluirá. Y dice, si observamos cuidadosamente los orígenes de las nociones que tenemos, encontraremos, así lo creo, que ni siquiera las ideas más abstrusas, por más alejadas que puedan parecer de la sensación y de cualquier operación de nuestra mente, no son, sin embargo, sino ideas que el entendimiento forma para sí mismo, repitiendo y uniendo ideas que ha recibido ya de los objetos sensibles, ya de sus propias operaciones acerca de sus ideas. Sensación y reflexión se comportan psicogenéticamente del siguiente modo. La reflexión tiene como estímulo y antecedente a la sensación. Por lo que atañe al contenido, todo contenido de las representaciones proviene de la sensación. La reflexión, a la inversa, es la conciencia de las funciones que operan sobre tal contenido. Aunque Luke equipara en sentido psicológico sensación y reflexión, e incluso en la teoría genética, haga depender la reflexión de la sensación desde una valoración epistemológica y que considera mejor fundada la reflexión que la sensación. Pues la sensación está destinada al conocimiento del mundo externo, mientras que la reflexión se dirige al conocimiento de las actividades del espíritu mismo. Y considera pues Luke que el saber de nuestros propios estados, como saber intuitivo, es el más seguro de todos, y en nuestros estados del modo más perfecto e indubitable, y estamos ciertos de nuestra propia existencia. Con apoyo casi literal en Descartes, apoya Luke esta doctrina de la autocerteza. En cambio, se mantiene reservado en lo que se refiere al conocimiento del mundo externo. Un tal conocimiento solo es posible por sensación y carece por tanto de plena seguridad y adecuación, aunque merezca el nombre de conocimiento. Crítica de las ideas innatas. Desde este principio fundamental del empirismo se justifica la crítica que Luke realiza al innatismo. Empieza Luke preguntándose, en el libro primero del ensayo, si el alma al nacer trae consigo al mundo determinados conocimientos, y contesta negativamente. Pero esta tesis, no hay principios innatos en el alma humana, va dirigida más contra los neoplatónicos ingleses que contra Descartes. En primer término, Luke refuta el consensus gentium, remitiéndose a la experiencia de los niños y a la etnografía. Halla que no existen principios teoréticos ni prácticos generalmente conocidos o reconocidos. Ni siquiera la representación de Dios escapa a esta prueba que, a decir verdad, no solo es diversa en los diferentes hombres, sino que no se encuentra por completo en algunos. Este argumento con expresas referencias contra el platónico de Cambridge Herbert de Cherbury. Tampoco admite Luke el subterfugio empleado por Henry Moore de que las ideas innatas no se hallan contenidas de modo actual en el alma, sino de manera implícita. Pero esto solo puede significar para Luke que el alma es capaz de aceptar y construir ideas, un carácter que a fin de cuentas es propio de todas las representaciones. Luke despoja, pues, el alma de toda posesión primigenia. El alma es al nacer como una hoja de papel en blanco, limpia de todo signo, sin idea alguna. ¿Cómo llega entonces a proveerse de ellas? Exclusivamente por la experiencia. La primera consecuencia del planteamiento gnoseológico genitista del empirismo fue, lógicamente, esta radical oposición a la teoría de las ideas innatas, presente de una u otra forma en la metafísica clásica y renovada por Descartes y sus discípulos. Por su parte, Descartes había tratado muy de pasada el problema del origen de las ideas innatas en la tercera meditación, en donde dice que el ser innato de la idea de Dios no es otra cosa que un signo que el Creador ha impreso en su criatura. Y hace, sin embargo, hincapié en que el criterio para discernir lo que sea del ser innato reside en la evidencia inmediata, extendiendo la designación de ideae innatae a todo aquello que illumine naturali clare et distincte percipitur. Por la luz de la razón se percibe clara y distintamente.